Gracias por estar acá. La verdad que me emociona el vernos un sábado a la mañana, levantarse, ver este día para estar en la casa y decir no, voy a disfrutar de esta oportunidad única que creo que tenemos hoy, de disfrutar el equipo de Rafael Echevarría, de que nos visite Rafael Echevarría, Alicia, su compañera, no solo su mujer, sino su compañera de desarrollo. Así que les pido un aplauso para Alicia, porque ella no va a estar acá, pero está sentada ahí. Para los que tenemos la fortuna de estar haciendo la formación con el equipo de Rafael, sabemos lo que significa Alicia en este programa y lo que significa también para los coaches, Alicia. Así que, perdón por nombrarte, yo sé que a vos, pero lo necesito hacer de corazón a corazón. También, por supuesto, a nuestras amigas y hoy aliadas de Newfield Argentina, Silvina Enríquez y Cecilia. Voy a dar algunas cuestiones operativas que nos va a hacer al disfrute mayor de la conferencia. La primera es apaguemos los celulares. Permitamos apagarlos, ponerlos en silencio. Eso es mejor para todos. La segunda es estén dispuestos a aprender, a disfrutar. Yo sé que lo están. Si no un sábado, como decía al principio, con este día y estas condiciones climáticas, no estarían aquí sentados. Vamos a tener un coffee a las 11:30. Es un café recargado. Los que son cordobeses no tienen Fernet con coca, eso no quiere decir recargado. Pero es un café más suculento de lo que tuvimos antes. Lo vamos a hacer en la Escuela de Negocios. Así que a las 11:30 y a las 12 les pedimos que retornen porque empezamos puntualmente. 10 minutos antes que termine la conferencia, Rafael generosamente me ha pedido que si ustedes quieren hacer preguntas, vamos a abrir un espacio de preguntas, van a levantar la mano y vamos a tener micrófonos en la sala para comenzar. Antes de darle la bienvenida a Rafael Echevarría, me voy a permitir contarles algunas cuestiones que por qué esto sucede y desde dónde sucede. Tuve la fortuna de acompañar a Juan Carlos Rabat, el rector de la Universidad Siglo XXI, que no lo veo. El rector de la Universidad Siglo XXI y mi compañero de vida, mi hombre, que él fundó esta universidad y yo fui su compañera. Y en el transcurso de todos estos años, la universidad tiene 16 años, exactamente los años que tiene mi hijo. Así que es muy difícil que me olvide cuántos años tiene esta universidad, más allá que ella también tiene algo de ser nuestro hijo, ¿no? Fundamos la universidad juntos, lo acompañé en todo esto y tuvimos muchísimos, como cualquiera que es emprendedor lo sabe, crisis, momentos que no daban más, momentos que decían vamos que podemos, momentos de éxito, momentos de fracaso, momentos que tuvimos que vender nuestro departamento, nuestra casa, que amigos nos prestaron la plata cuando nos teníamos que mudar acá. Así que llegó un momento en nuestra vida que ya en la universidad nos asociamos con una red americana, que la verdad que es un regalo también eso por todo lo que estamos aprendiendo todos. Y llegó un momento que ya habíamos superado varias crisis, que estábamos en una cierta meseta de tranquilidad, que dijimos, bueno, ¿ahora qué regalo nos hacemos? Y decidimos regalarnos capacitación. Buscar la mejor capacitación. No piensen que aburrido, por favor, les pido. Regalarnos la mejor capacitación que hubiese en el mundo, ir a hacerlo. Dijimos, bueno, esto puede ser un regalo que complementa nuestro hacer en la universidad y que también nos gusta. Así que así empezamos a buscar lugares en el mundo, ofertas de cosas que nos gustaran para hacerlo. Así nos fuimos a Harvard, hicimos el curso de negociación de Harvard, después trajimos el CMI de Harvard acá, cosa que hoy los cordobeses también tienen esa formación. Ahí veo amigos que hacen, porque lo han hecho, cordobeses que tienen esa formación acá en Córdoba. Y también decidimos buscar dónde estaba Rafael Echevarría.
¿En qué parte del mundo estaba Rafael Echeverría? Y con sorpresa vimos que estaba dando todos sus cursos en Chile, gran parte, aparte del ABC, así que decidimos ir a Chile. Y hicimos, en el 2008 fue esto, hicimos la formación SDG, después nos formamos como coach, y la verdad que a partir de ahí creo que cambiamos nosotros, nos transformamos nosotros. Juan Carlos y yo decimos que es el curso más transformacional que hemos hecho en nuestras vidas. Y acá están algunos de nuestros hijos, pueden dar testimonio que fue así. Que algunos del equipo directivo que nos acompañan, hoy todo el equipo directivo son coach, así que también se formaron. Y cambiamos, y cuando digo cambiamos para mejor, nuestra vida cambió para mejor. Aprendimos muchas competencias que no teníamos, que éramos buenas en algunas cosas, sin embargo nos costaba pedir, nos costaba declarar no sé, nos costaba varias cosas que sé que muchos gerentes y líderes que están acá saben que hay aprendizaje, muchos aprendizajes que tenemos que hacer. A partir de ahí cambiamos nosotros y cambió nuestra universidad. Yo en nuestra universidad, lo digo y como testimonio, es mejor de lo que era, es más humana, escucha más. Muchas cosas que, bueno, que fue gracias a este aprendizaje. También decidimos ir más allá y nos pusimos Juan Carlos y yo a trabajar como coach. Así que estamos como coach, ellos nos han dejado, nos han empleado. Así que estamos empleados en Yupi como coach, somos parte de su equipo. Fue nuestra primera experiencia. Acá están los coaches míos, el coach de Juan Carlos, a quien les agradecemos mucho la confianza. Es la primera vez que trabajamos en un programa como coach. Así que muchísimas gracias a todos. La verdad que estamos disfrutando un montón. Y queríamos en esta oportunidad decir que otra gente también pueda abrir esta mirada a lo que significa la ontología, el lenguaje y el coaching ontológico. Ese es el objetivo de esta conferencia y por eso, desde mi mirada, hemos traído al más grande, Rafael Echeverría, con ustedes. Gracias a Cristina, gracias a Juan Carlos, a la Universidad Siglo XXI. Es un gusto estar con ustedes, es una responsabilidad también muy grande. Espero que cuando terminemos haya valido la pena sacrificar la mañana de un sábado. Normalmente nos gusta comenzar contando lo que hacemos, hablando de aquello que nos caracteriza, que define nuestra mirada, que le da un sello particular al conjunto de actividades que llevamos a cabo. Y por eso que en la presentación que tenemos preparada, como ustedes van a ver, tenemos una primera parte, que es una parte introductoria, que habla del carácter de la propuesta. Ligado a eso vamos a hacer una alusión breve, un aspecto que es importante que lo vamos a retomar después, que es el modelo OSAR, que es un elemento, una pieza muy central de lo que planteamos, y luego nos vamos a concentrar en dos temas estrictamente empresariales. Dos elementos de nuestra mirada a las empresas. Nuestro diagnóstico de lo que llamamos la crisis del actual modelo de gestión en las empresas en el mundo y la forma como abordamos el tema del desempeño de los equipos. Dentro de eso vamos a tocar un punto que es central en el desempeño de los equipos, que tiene que ver con la competencia genérica de la escucha, que sirve además para que tengan un sabor del tipo de competencias que abordamos en los programas de formación, de intervención o de consultoría nuestra.
Eso es lo que nos proponemos hacer hoy día. Esperamos terminar la primera parte, luego de la crisis del modelo de gestión, tener el refrigerio y los últimos dos temas dejarlos para la segunda parte. Perdón. ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué define lo que hacemos? Es fundamentalmente el reconocimiento de la necesidad de repensar el fenómeno humano. La convicción de que llevamos un periodo inmenso de la historia de la humanidad con una concepción que nos está haciendo difícil vivir, que más complica la existencia que lo que la favorece. Y que es fundamental repensar cómo somos los seres humanos y eventualmente abandonar algunos supuestos que vienen de una tradición que tiene 25 siglos y que se sustenta fundamentalmente en la idea de que cada uno en su dimensión más profunda remite a un ser o a una esencia fija, eterna, inmutable. Lo que llamamos la tradición metafísica. Creemos que es muy importante avanzar hacia una profunda corrección de eso. No somos los primeros los que planteamos esto. Se ha ido planteando por distintos lados, fundamentalmente en el desarrollo de la filosofía durante parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Pero creemos que llegamos a un momento donde es posible articular en forma coherente una mirada distinta del fenómeno humano. Una mirada que en vez de colocar el énfasis y tener como su premisa central esta noción de un ser inmutable, coloca el énfasis en la capacidad de transformación, en el fenómeno de la transformación, en el hecho de que vivimos en un mundo en permanente transformación y que estamos nosotros mismos, los seres humanos, en transformación permanente. Y lo que es más importante, que podemos participar en la transformación del mundo y de nosotros. Eso es lo central de la propuesta. Ese giro de una noción de un ser inmutable, fijo y eterno, a colocar el énfasis en la transformación humana. Y decimos que ese énfasis en la transformación nos abre de inmediato a dos grandes desafíos. El desafío de transformarse uno mismo. Los seres humanos nacemos con la posibilidad de participar en la creación de quienes vamos a llegar a ser. No somos de una forma fija y determinada. Y por tanto, el desafío más importante para los seres humanos no es conocerse a sí mismo, no es descubrirse a sí mismo. El desafío más importante es inventarse a sí mismo. Es decir, en este tipo de ser yo quiero convertirme. Y utilizar la existencia como un camino para llegar a ser una forma de ser a la que aspiramos. Ese es el desafío del aprender. Es el aprendizaje, la palanca de nuestra propia transformación. Pero hay un segundo desafío de transformación importante. Aludía a él antes, que es la participación en la transformación del mundo que nos rodea. En participar en crear ese mundo, crear en ese mundo, ayudar a transformarlo, ayudar a mejorarlo, dejar huella, hacer una diferencia, que no sea el mismo que nos recibió. Y ese segundo desafío, el desafío de la transformación del mundo, no es el desafío del aprender, es el desafío del emprender. Y los seres humanos somos seres aprendientes y con una capacidad inmensa de emprendimiento. Esta concepción del ser humano es para nosotros el paradigma de todos nuestros paradigmas.
En función de cómo nos concebimos a nosotros mismos, concebimos la realidad de una cierta manera, concebimos las relaciones con los demás de una cierta manera, concebimos la vida de una cierta manera. Todo lo que articulamos remite a la concepción que tenemos sobre cómo somos, qué podemos, qué no podemos. Ustedes dirán, vaya, esto es un tema nuevo. No, no es nuevo. Todos operamos a partir de una cierta concepción implícita de cómo somos. Ella forma parte central de nuestro sentido común. Y aunque no la articulemos, y aunque no la reconozcamos, subyace en nuestra mirada y en lo que hacemos. Somos herederos de una concepción de lo que significa ser humano que subyace en nuestro sentido común. Y creemos que si queremos cambiar esa concepción, no solamente basta articular un discurso y hacer una propuesta filosófica que nos lleve a una concepción distinta, hay que modificar las bases de nuestro sentido común. Y hay que erradicar, hay que revisar, hay que corregir las premisas, los supuestos que utilizamos para orientar nuestra existencia. Si la transformación es tan importante, y este es el énfasis que colocamos, la pregunta que corresponde hacerse es, ¿qué produce la transformación? ¿Cuál es la palanca de la transformación? Y cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que es la acción, la herramienta fundamental de la transformación, el recurso que utilizamos para transformarnos a nosotros mismos y para transformar el mundo. Es la acción, y por tanto esta perspectiva, la que proponemos, se sitúa en ese eje que privilegia, por un lado, la transformación, pero por otro lado, la acción que la produce. Y mientras no logremos avanzar hacia una concepción poderosa sobre el fenómeno de la acción, no estamos en condiciones de desplegar una perspectiva sobre el fenómeno humano centrada en la transformación. Esta idea de mirar al fenómeno humano desde la perspectiva de la transformación lleva planteada por lo menos 120 años. Ya hubo un primer filósofo que la planteó con mucha fuerza, un filósofo muy mal entendido, muy tergiversado, que es Nietzsche. Uno de mis últimos libros es un intento de mostrar cómo yo personalmente interpreto el aporte de Nietzsche. Sé que contravengo muchas interpretaciones, y demostrar la importancia de su contribución. Y él planteó en su momento, los seres humanos hemos cerrado el camino, tenemos que volver atrás, tenemos que pensarnos y pensar la existencia y el mundo desde otras bases. Pero esta idea que él lanzó quedó de alguna forma allí, dando vuelta, dando bote, y no lograba articularse de una forma de armar una visión coherente, clara, a partir de las premisas que él nos planteaba. Y hubo que esperar diversos desarrollos para llegar al momento de hoy, donde consideramos que las bases están echadas, para esta vez acometer el desafío que originalmente Nietzsche nos planteaba y avanzar hacia una perspectiva realmente distinta, extremadamente poderosa sobre el fenómeno humano. Múltiples desarrollos contribuyeron a ello, avanzar a la posibilidad de un concepto de acción distinto. Quiero destacar, por problemas de tiempo, solamente dos contribuciones que son elementos centrales de nuestra propuesta. La primera tiene que ver con desarrollos que se producen hace 50 años para adelante, que surgen en la filosofía, en la década, en 1950 aproximadamente, y a partir de ese momento en adelante,
emerge con mucha fuerza una disciplina en la filosofía que no tenía existencia previamente: la filosofía del lenguaje. El lenguaje no había sido el tema predilecto de la filosofía. La filosofía moderna se había orientado y le había dado gran importancia al conocimiento. Esa era su gran temática, el pensamiento, las bases de la epistemología, que es la rama que justamente está orientada al conocimiento. Hace 50 años, 60 años, surge esta nueva rama de la filosofía del lenguaje. Y alrededor de 1960, 1 o 2 años después, dentro de este campo, de esta nueva rama de la filosofía del lenguaje, surge un planteamiento de un filósofo que creemos muy importante, no demasiado célebre, pero gravitante, un filósofo de la Universidad de Oxford, J.L. Austin, que sostiene, en este afán de reflexionar filosóficamente sobre el lenguaje, que hemos tenido una concepción muy restrictiva, muy insuficiente de lo que es el lenguaje, que hemos tenido una concepción que nosotros normalmente llamamos, y creo que a lo mejor está acá, contable del lenguaje. Una concepción que toma el lenguaje como algo fundamentalmente descriptivo, pasivo, que da cuenta, y por eso que le llamamos nosotros contable, de lo que ya existe. El lenguaje, se dice, es un medio, es un instrumento que permite expresar, transmitir, comunicar lo que percibimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Da cuenta de lo que allí está. Permite registrar lo que allí está. Y él dice, sí, sin duda el lenguaje hace eso. Hay algo muy importante que no le hemos dado la suficiente relevancia. El lenguaje no solamente describe lo que ya existe. El lenguaje es transformador. El lenguaje es acción. Porque yo digo algo nuevo pasa. Porque no lo digo, dejo pasar ciertas cosas. Porque pido, porque declaro algo, creo realidades distintas. El lenguaje es generativo. Y cambia nuestra concepción del lenguaje. Y pone énfasis en la dimensión transformadora del lenguaje. Lo que ya nos conecta con la parte anterior. Avanzar hacia una perspectiva que enfatice la dimensión transformadora de la existencia. El lenguaje aparece como una herramienta fundamental de transformación del mundo y de transformación de nosotros mismos. Y muchas veces se ha dicho lo que Austin y la filosofía del lenguaje posterior hacen es cambian la concepción del lenguaje al plantear lenguaje igual acción. Pero yo sostengo que haciendo eso, esa ecuación lenguaje igual acción puede ser invertida y que la filosofía no solamente está cambiando la concepción del lenguaje, está simultáneamente cambiando la concepción de la acción. Está extendiendo la noción de acción al dominio del lenguaje y nos está habilitando una comprensión de la acción de un poder que no disponíamos antes. Insisto, ese planteamiento no solamente cambia nuestra concepción del lenguaje, redefine, amplía, extiende nuestra concepción de la acción al incorporar como parte importante de la acción humana aquellas acciones que emprendemos en el lenguaje. Y esto crea condiciones para repensar el fenómeno humano de una forma distinta. Hemos dicho que el lenguaje genera realidades, que esto es uno de los planteamientos que tomamos de la filosofía del lenguaje. Y puede ser un planteamiento algo abstracto. El lenguaje genera realidades, casi poético. Bajémoslo, hagámoslo concreto.
¿Qué genera? Y creemos que al menos hay 6 elementos importantes en lo que el lenguaje genera. Primero, genera identidad. Muchos de ustedes a lo mejor no habían oído hablar de mí. Algunos habían oído hablar de que yo existía, pero si le preguntaban, oye, ¿y cómo es? No tengo idea. Cuando salgan al refrigerio, van a comentar cómo soy. Porque en función de cómo me paré frente a ustedes y las cosas que les dije y cómo se las dije, ustedes ya saben algo de mí. Ustedes comienzan a conocerme. Ustedes pueden describir cómo soy. Con el lenguaje estoy creando mi identidad. Y esa identidad que yo creo con ustedes la están creando permanentemente para ustedes en relación a los demás. El lenguaje nos permite establecer relaciones. Toda relación se sustenta en las conversaciones que tenemos con los otros, en lo que nos decimos y en cómo nos escuchamos. No hay nada más importante en una relación que su sustrato conversacional. Si las conversaciones son pobres, la relación es pobre. Con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con los amigos. Con el lenguaje diseñamos, construimos, intervenimos, mejoramos, destruimos nuestras relaciones. Con el lenguaje establecemos compromisos. Podemos hacernos promesas mutuas. Y porque podemos hacer esto, logramos hacer juntos lo que individualmente no nos sería posible hacer. Vivimos en un mundo donde prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor es el resultado de la colaboración, de la cooperación, de la coordinación de acciones. El lenguaje nos habilita. Esta sala, la ropa que llevamos, el hecho de estar aquí es resultado de compromisos que establecemos en el lenguaje. El lenguaje nos permite generar posibilidades. Las posibilidades son uno de los aspectos más fundamentales que el lenguaje crea. Se crean en conversaciones. Si tengo un problema y no sé cómo enfrentarlo, no veo cómo salir de él, abro conversaciones y inventamos posibilidades. Las posibilidades que son fundamentales en la existencia de cada uno, que es el elemento central de cómo le conferimos sentido a nuestra vida, surge de conversaciones. Conmigo y con otros. Y si todo eso lo produce el lenguaje, nos damos cuenta que el lenguaje genera futuros diferentes. Que por el hecho quizás de haber estado aquí, de haber escuchado lo que hoy día vamos a hablar, van a haber cambios importantes en sus vidas, cambios importantes en sus relaciones. Por último, el mundo que habitamos, los seres humanos, está impregnado del poder de nuestras conversaciones. Miramos alrededor, buena parte de lo que vemos está marcado por conversaciones que hicieron que eso estuviera ahí, que se hiciera como se hizo. No podemos entendernos sin entender el poder generativo que el lenguaje tiene. Primera contribución importante, la que viene de la filosofía del lenguaje. Segunda contribución, antes de eso, en función de lo que hemos visto, comenzamos a darnos cuenta que si queríamos entender cómo éramos, el lenguaje representaba una clave fundamental. Hay un filósofo muy especial, muy místico, muy espiritual, muy poético, Martin Buber, que nos dice que los seres humanos somos seres dialógicos. Nada difícil. Somos seres que nos constituimos en diálogos, en conversaciones. Más simple, es lo mismo. Que somos como somos en función de las conversaciones que tenemos. Que si queremos saber cómo somos, podemos mirar esas conversaciones que nos han constituido y nos siguen constituyendo día a día. Y esas conversaciones nos permiten adentrarnos
en los espacios misteriosos del alma humana y comprender por qué sufrimos como sufrimos, por qué nos alegramos como nos alegramos, por qué nos duelen ciertas cosas, por qué gozamos con otros, por qué cometemos los errores que cometemos o tenemos los aciertos que tenemos. Todo eso está de alguna forma presente en las conversaciones que desplegamos. Y Buber nos dice, hay 3 ejes conversacionales que es muy importante identificar y explorar. Primero, obviamente, las conversaciones que tengo con los demás, que ellas me constituyen. Yo soy el resultado de un conjunto inmenso de conversaciones que tuve desde el momento mismo que nací, que crecí en la escuela. Mis maestros, mis compañeros, mis padres, mis hermanos, mis amores, mis primeros trabajos, mis trabajos posteriores, mis amigos. Todos ellos me han hecho ser como soy y soy expresión de esa red de conversaciones con los demás. Primer eje. Segundo eje, las conversaciones que todos tenemos con nosotros mismos. Lo que nos decimos, lo que no nos decimos, lo que nos callamos, la forma como nos conversamos, cómo nos tratamos. Muchos secretos también tienen que ver con esas conversaciones, las que tenemos con nosotros mismos. Y por último, dice Buber, hay un tercer eje, presente en todo ser humano. No importa sus creencias, no importa cómo se define en el dominio de la religión, que es la conversación que todo ser humano mantiene con el misterio de la vida. La vida es misteriosa, el alma humana es misteriosa. Y cómo nos acercamos al misterio, cómo interactuamos y dialogamos con él, es parte central del ser que también somos. Y ustedes se dan cuenta cómo estamos avanzando hacia una concepción del ser humano que no es habitual y que es de un poder y de una belleza sorprendente. Primera contribución, toda esta que viene o está ligada o está vinculada a la filosofía del lenguaje. Segunda contribución que creemos importante, que es una reflexión que nosotros mismos hemos hecho y que creemos que es central en la propuesta que hacemos. En nuestros programas, muy tempranamente en el programa, tocamos este punto y quienes han tomado nuestros programas conocen de lo que vamos a hablar. Y nos referimos a un modelo que llamamos el modelo SAR. De partida nos gusta el nombre, gozar. De eso se trata, de atreverse. A eso nos convoca la existencia, a asumir riesgos, a jugárnosla, a explorar posibilidades y descubrir qué hay detrás de ellas. Pero también el nombre usar viene de las siglas, de los términos clave que el modelo incluye. El observador del sistema, la acción y los resultados. Y les quiero contar un poquito del modelo SAR. Esta es una corriente que se inspira muy fuertemente en el pragmatismo filosófico que se desarrolla fundamentalmente en los Estados Unidos. En Estados Unidos siempre se mira a la academia con una cierta sospecha, a diferencia de lo que pasa en Europa, en Alemania, en Francia, menos en Inglaterra, en Italia. Para el americano, cada vez que sale uno con una teoría y la expone, la pregunta que viene es ¿so what? ¿Y qué diferencia hace esta teoría? ¿Cómo se expresa esta nueva concepción en prácticas, en resultados concretos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve toda esta elaboración general que has hecho? Y dentro de eso, dentro de esta perspectiva, el pragmatismo tiene un rasgo que es evaluar lo que hacemos en función de los resultados que permite generar. Y el modelo SAR comienza precisamente así. Comienza colocando los resultados como elemento central. Y parte de la ética de la propuesta, es decir, evalúen lo que tengan que evaluar en función de los resultados. No se evalúen a sí mismos
en función de lo que sabe, y eso es importante, en función de las intenciones que tuvieron, en función de los deseos que tienen. Evalúen su vida en función de los resultados que alcanzan. En otras palabras, son felices, están satisfechos, se sienten plenos, porque si no lo están, no importan los conocimientos que tengan, hay un llamado para corregir, para transformarse, para aprender, para rectificar los resultados. Elemento central de orientación de lo que hacemos. Lo que hacemos pretendemos que sea juzgado por sus resultados, no por las elucubraciones previas que nos conducen a ellos. Por el poder que resulta de lo que hacemos. Por las transformaciones que podemos acometer haciendo lo que hacemos. Resultado. Pero todo resultado, y la transformación es uno, remite a la acción. Y por tanto, si queremos cambiar los resultados, sabemos que no tenemos otra opción más que cambiar las acciones que tomamos, nosotros u otros. Y el tema de la acción, ustedes saben, es central en la propuesta. Y por tanto nos interesa mucho pensar por qué actuamos como actuamos, cuáles son los factores que inciden en nuestra forma de actuar, cuáles son los factores determinantes, condicionantes de nuestro actuar. Porque si queremos cambiar nuestra acción, es bueno saber los factores que están incidiendo en la manera como actuamos. Y cuando nos preguntamos por los factores que inciden en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, que es lo que genera los resultados, decimos tenemos dos tipos de condicionantes, dos tipos de factores. Primero lo que llamamos visibles, de fácil reconocimiento, de reconocimiento espontáneo, que no nos cuesta nada con él. Y decimos nosotros, allí hay básicamente 5. Ciertas predisposiciones biológicas, nuestra capacidad de adquirir ciertas competencias, la tecnología, los instrumentos, las herramientas que utilizamos, que cambian los resultados, los factores emocionales que acompañan nuestro actuar, que inciden en los resultados, y por último, la forma particular como hacemos lo que hacemos, porque no solamente hacemos cosas equivalentes, cada una la hace a su manera, y la forma como la hace incide también en los resultados. 5 condicionantes visibles. Atención, aquí viene algo muy importante, porque muchas veces nos pasa que queremos cambiar algo, que tenemos unas ganas inmensas de que algo sea distinto, que queremos que la relación que tengo con mi hijo no sea la que es, porque esta que tengo no me gusta, no me satisface. Y tocamos los condicionantes visibles del comportamiento humano y no logramos cambiarlo. Y no cambia. Todos hemos tenido esa experiencia, que queremos algo, que aspiramos a algo, y a veces con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha urgencia. Y sentimos que no se nos va. ¿Quién no ha tratado eso? Que tenemos límites en nuestra capacidad de acción, límites en nuestra capacidad de aprendizaje. Y cuando eso pasa, es muy importante detenerse y preguntarse, cuando eso me pasa, ¿qué me pasa? Cuando eso me pasa, ¿qué siento? ¿Qué me digo? ¿Qué voces emergen en ese instante que siento que he llegado al límite? Creemos que escuchamos fundamentalmente 2 voces. Una voz que dice, sabes, Rafael, a lo mejor lo que tú quieres no es posible. Con los hijos, eso es que tú añoras, no es alcanzable. Pero me basta ver a otros padres y las relaciones que ellos tienen con sus hijos para decir, pero si eso es lo que yo quiero, ellos pudieron, esto me demuestra que es posible. Si ellos lo lograron, ¿por qué yo no? Y no es falta de interés, y no es falta de esfuerzo, pero sigo enfrentándome con esa imposibilidad. Esa experiencia la tenemos todos. Y cuando esto acontece, escuchamos otra voz que nos dice, ¿sabes, Rafael? A lo mejor tú no puedes,
dado como tú eres. ¿Sabes, Rafael? A lo mejor no puedes dado como Él es. Escuchen bien esta voz. Es una voz que invoca al ser y que supone que el ser, por ser como es inmutable. Y es una voz que nos llama, por lo tanto, a resignarnos, a tirar la toalla. A decir, bueno, así soy, así es. ¿Qué vamos a hacer? Parte central de la propuesta es decirle, no escuchen esa voz, no confíen en esa voz, no le den autoridad. Por lo general, salvo que haya un impedimento biológico, se puede. Pero hay muchas corrientes que llegan hasta aquí, se puede. Y dicen la cosa que tú te digas siempre, coloques en tu computador o en la mañana o en tu lugar de trabajo, una frase que diga, se puede. Sí, se puede. Les advierto, eso no cambia las cosas. Eso sí es suficiente para dar el salto y poder hacerlo y lograrlo. Eso es New Age. Y nos deja a mitad de camino. Hay que cruzar el río. No basta con decir se puede. Y es obvio que no basta. Como diablos cruzo el río. Como diablos hago para que se abran las aguas y llegue a la tierra prometida, al sueño, a esa aspiración que tengo. Y creemos que lo único camino es descubriendo algunos factores que condicionan mi actuar, que no suelo verlos, y que los llamamos los condicionantes ocultos del comportamiento humano. Y creemos, no estamos seguros, pero creemos con fuerza que son dos. El observador que somos y él o los sistemas en los que participamos. Y creemos que para entender la importancia del observador y de los sistemas, normalmente requerimos ser iniciados en un conocimiento al que nos es difícil llegar por cuenta propia. No puede iniciar un libro, no puede iniciar una persona que nos explique, pero solo es difícil llegar. El observador. Estoy tomando más tiempo para esta primera parte en función de ustedes. Voy a achicar mucho la parte que sigue, porque creo, viéndolos, que esto les puede ser quizás más interesante que algunos de los temas más empresariales que tengo para después. Si me estoy aprovechando para alterar un poquito viéndolos. ¿Qué es el observador? Es el sentido que le conferimos a lo que sucede. Es la forma como interpretamos el acontecer. Es la manera como formulamos los problemas. Muchas veces, la formulación del problema es parte del problema. Y de eso no nos damos cuenta. Y mientras sigamos con esa formulación, mientras sigamos operando desde esa interpretación, no vamos a encontrar las vías efectivas de acción que nos llevan a los resultados que esperamos. Y parte central de la propuesta nuestra implica un abrirse, un iniciarse a la noción del observador. Sobre esto yo tengo un libro en 2 volúmenes, El observador y su mundo, sobre el modelo SAP. Eso es lo que articula el planteamiento que hago. La noción del observador es central en la forma. Ese observador que me lleva a actuar de la forma como actúo, y ese actuar que me lleva a generar los resultados que obtengo. Una vez que obtiene esos resultados, como buen observador que es, los observa, los evalúa,
y dice me gustan o no me gustan. Y hay distintas respuestas que puede dar para ello. Muy distintas respuestas. Una de ellas es comprometerse a cambiar el resultado. Y esa siempre nos gusta, porque esa implica transformación. Y cuando nos proponemos cambiar los resultados, abrimos el camino del aprendizaje. Abrimos el camino de modificar las acciones que ejecutamos para obtener ahora resultados diferentes. Pero el aprendizaje que obtenemos, es un aprendizaje que va dirigido directamente al casillero de la acción y que llamamos aprendizaje de primer orden. Término que utilizamos de Chris Argyris, un profesor importante de la Universidad de Harvard. Aprendizaje de primer orden, le llama single loop learning. Pero con ese aprendizaje obtenemos ciertas cosas, no obtenemos otras. Y de repente sentimos que se nos agotó la opción del aprendizaje. Y no vemos que hay una segunda opción, muy poderosa, más poderosa, que es un aprendizaje que sabe que tiene que cambiar la acción, pero que para cambiar la acción sabe que primero tiene que cambiar el observador, que induce esa acción, para luego cambiar la acción. Y ese aprendizaje lo llamamos aprendizaje de segundo orden, double loop learning. Cambia la acción, pero pasando primero por un cambio del observador. Ahora, ese cambio del observador se puede hacer en niveles de profundidad distintos. Hay cambios del observador que son relativamente superficiales, claro, pero hay cambios del observador que son más profundos, que cambian la forma de observador que he sido en buena parte de mi vida, que cambian el núcleo duro del observador, cambian su corazón, cambian la forma que suelo tener para conferir sentido, las premisas básicas que conforman el observador que hasta ahora he sido. Ese observador, ese cambio del observador de segundo orden, que cambia el núcleo del observador, lo llamamos aprendizaje transformacional. Porque si cambiamos ese núcleo, cambiamos el ser, el que hemos sido. Y descubrimos que ese ser que hemos sido distaba mucho de ser inmutable. Que está acotado por la biología. Está acotado también por la ética. Pero dentro de esos espacios de acotamiento, las transformaciones son infinitas. Infinitas. Siempre podemos pensar una adicional. Y podemos sumar transformaciones una tras otra. Esto más se encuentra hoy en día confirmado plenamente en los últimos desarrollos que nos entrega la neurobiología. Los griegos tenían una palabra para hablar del aprendizaje transformacional. Lo llamaban metanoia. Metanoia. Palabra griega. Meta más allá, nous, conciencia. Mueve la conciencia a un nivel que está más allá de donde estaba. Metanoia. Y era un fenómeno que ellos veían que pasaba en algunos ritos de iniciación. Que las personas entraban en esos ritos, seguían un conjunto de procedimientos y salían radicalmente distintos. Eran otros. Se paraban de otra forma, miraban con otros ojos, escuchaban de otra forma, decían otras cosas. Y decían, vaya metanoia. Se produjo un cambio transformacional. Ahora ustedes saben que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, el antiguo idioma tradicional del pueblo judío. Tampoco fue escrito en arameo, el lenguaje de Jesús. Cuando se escriben los textos del Nuevo Testamento, el mundo culto de esa zona del mundo hablaba griego luego de las conquistas de Alejandro Magno. Y todos los evangelistas, y Pablo mismo,
hablaban griego, entendían el arameo, pero escribían en griego. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a diferencia del Antiguo. Y es interesante, porque si uno lee el Nuevo Testamento en el original en griego, se da cuenta que cuando Juan Bautista llamaba a quienes se congregaban a su alrededor a que entraran en el rito del bautismo, les ofrecía que ese rito del bautismo producía, en griego, metanoia. Y cuando Jesús, posteriormente, luego que matan a Juan Bautista, que era quien lo había bautizado a él mismo, inicia su labor misionera, la transmisión de su mensaje. Cuando la gente se le acerca a escucharlo, la invitación que Jesús hace en el texto original en griego es a la metanoia. Desgraciadamente, cuando se traduce el texto griego a las lenguas comunes de hoy en día, al menos en gran parte de las traducciones, se utiliza una traducción del término griego original, metanoia, que a nosotros no nos gusta. En otros se utiliza otra que nos gusta. Pero la mayoritaria no nos gusta. Metanoia la traducen por arrepentimiento. Ustedes se dan cuenta que no es lo mismo. Lo que yo les explicaba que significaba el término griego, al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no nos gusta porque apunta al pasado y genera culpa. La otra traducción habla de conversión. Y esa sí nos gusta. Porque la conversión es una invitación a ser distinto, a transformar el ser que somos en función de un futuro que genera esperanza. Mira hacia adelante. Esa nos gusta. Con esa nos matriculamos. Parte de lo que hacemos y lo que enseñamos, cuando enseñamos coaching, es un oficio de facilitar transformaciones de los demás, transformaciones que ese otro tiene dificultad para cometer. Eso es, en pocas palabras, el coaching ontológico que enseñamos. Para lo cual hay que hacer aprendizaje de primer orden, de segundo orden, relativamente superficial, pero también aprendizaje transformacional. Revisar las premisas del observador que hasta ahora hemos sido y que no está contento y que no está satisfecho y que aspira a algo mejor y distinto. La profesión del coaching es esto, es crear un facilitador al servicio de alguien que tiene dificultades de aprendizaje para acceder a resultados que le son esquivos. Es eso, facilitador de aprendizaje profundo, siempre con la posibilidad de producir aprendizaje transformacional. Esa es lo central en lo que buscamos desarrollar. Y el segundo condicionante oculto del comportamiento humano son el o los sistemas en los que hemos o participamos actualmente, que también inciden, que también activan y desactivan comportamientos, impulsan, condicionan cierto tipo de comportamientos y no otros. Muy bien. Esta es la primera parte. En esto tienen un panorama grueso de la propuesta y de lo que hacemos. La propuesta que llamamos ontología del lenguaje, ontología porque es un intento de mirar al ser humano que le confiere una importancia especial al lenguaje, no en forma exclusiva, pero rescata los aportes de la filosofía del lenguaje para hacerlo, entre muchos otros, y le da al lenguaje una importancia muy grande, porque modifica el concepto de la acción. Y la práctica del coaching ontológico, que con esta propuesta convertirnos en facilitadores de transformaciones que otros no logran alcanzar.
que no saben, que no pueden, que llegan hasta su límite, y diseñarle los puentes, abrirle las aguas, permitirles el tránsito. En breve, lo que viene ahora, la crisis del modelo de gestión. Tercer tema, vimos la introducción, el modelo SAR, y ahora la crisis del modelo de gestión. Voy a ir rápido en esto porque me consumí mucho tiempo en la primera. Ya me daba cuenta viéndolo que podía ser más importante entregarles más elementos de la primera parte que concentrarme tanto en la primera, pero estoy comprometido también a hablar de esto. Viendo que disponíamos de una interpretación muy poderosa, capaz de generar resultados muy insólitos, muy sorprendentes, conscientes del inmenso poder que teníamos y conscientes de que esta mirada al fenómeno humano permitía por sobre todo avanzar hacia una nueva ética de la convivencia entre nosotros, dijimos, ¿cómo salimos a colocar esta propuesta? A mostrar su poder. ¿Qué áreas tenemos que tocar para incidir en el futuro y hacer de esta propuesta una palanca de emprendimiento nuestro y de la gente que nos acompaña? Para cambiar el mundo. Porque eso es lo que nos proponemos. Cambiar la forma como convivimos. Eso es central. Nos hacemos demasiado daño. Somos demasiado torpes. Somos demasiado ciegos. Tenemos un poder destructivo, desmedido. Sufrimos demasiado y creemos que, si bien no podemos eliminar el sufrimiento que es consustantivo a la vida, podríamos sufrir bastante menos y ser bastante más felices. ¿Cómo llegar al mundo? Y dijimos, ¿cuál es el motor de la transformación histórica? ¿Dónde se está inventando el mundo del futuro? Cuando yo era adolescente, hacía el partido político, la universidad, algunas comunidades de iglesia y por sobre todo el Estado. Hay que agarrar el Estado. Son todas instancias importantes. Pero creemos que en el mundo de hoy, la palanca de la transformación histórica está en vigor en el mundo empresarial. Todos los años hay transformaciones importantes que vienen fundamentalmente, no en forma exclusiva, del quehacer de las empresas. El lugar para los revolucionarios es la empresa. Para los que queremos cambiar el mundo. Y por eso nosotros hemos creado una empresa. Para trabajar con empresas. Y ayudarlas a transformaciones importantes. Y nos preguntamos cuál es el problema más importante y central que hoy día tienen las empresas en el mundo, porque si vamos a incidir en ella, no perdamos el tiempo en cosas menores. Vámonos al meollo, vámonos a lo central, a lo medular. ¿Cuál es el problema más urgente que tiene el mayor potencial de alterar lo que las empresas hacen e incrementar su poder transformador? Y en esto nos encontramos con un planteamiento de una persona que tenemos gran admiración, que murió hace 8 o 9 años atrás, que fue el portavoz más importante de los temas empresariales en el siglo pasado, desde el año 40 hasta el año 2002 que falleció, que es Peter Drucker, padre del management moderno, que durante sus últimos 20 años insistía reiteradamente en un planteamiento de que el problema más serio que enfrentaban las empresas en el mundo, y por Dios que las conocía Drucker, recorría el mundo conociendo e interviniendo en empresas. El problema más serio que enfrentaban las empresas era que tenían un modelo de gestión obsoleto. Un modelo de gestión que no estaba utilizando el potencial de transformación que ellas tenían. Y ese modelo de control, ese modelo de gestión es fundamentalmente el que tengo por expuesto allí.
Es un modelo que surge a comienzos del siglo XX a partir de la resolución que Frederick Taylor hace al problema de la productividad del trabajo manual, cuando el trabajo manual era el trabajo preponderante en las empresas. Y que tiene 4 rasgos fundamentales: el mando y control, el operario, el obrero, se le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, para cuándo tiene que hacerlo, se le pide que lo haga tal cual se le dice. Y una vez que se le da la instrucción, se le supervisa, se le evalúa y se le gratifica correspondientemente. La instrucción es el óptimo. Es más, la instrucción recoge lo que el ingeniero industrial, en su mesa de diseño, ha establecido de cómo hacer las cosas de la manera más adecuada, óptima. Segundo elemento, es un modelo fuertemente impositivo, descansa en la autoridad formal. Tercero, la figura central de este modelo de gestión hoy en crisis es lo que llamamos el gerente capataz. Surge en la base, directamente en contacto con los operarios, el que da la primera instrucción al obrero. Y ese es el capataz. Y cuando la empresa es muy grande, tiene muchos capataces. Y cuando tiene muchos capataces, tiene que tener capataces de capataces. De gente que le diga a los capataces, porque no todos pueden tomar a los otros, hay que tener muchos, y cuando hay muchos hay que alinearlo. Y cuando hay capataces de capataces, se requiere luego capataces de capataces de capataces. Y comienza a crecer una pirámide que crece desde abajo para arriba, manteniendo un modelo de gestión que surge en la base. Y decimos, bueno, que no le podemos seguir llamando capataces a todos cuando nos están subiendo de nivel. Y decimos, bueno, supervisores, subgerentes, gerentes, altos ejecutivos. Pero el modelo es el mismo. Viene de abajo para arriba. Y el miedo es una emocionalidad muy potente en los programas más largos nuestros. Nosotros lo examinamos en profundidad. Hacemos una revisión, una reflexión sobre el fenómeno del miedo y su importancia. No lo vamos a hacer ahora. Pero es muy poderoso, particularmente logra despliegues de fuerza física que nos sorprenden. Con miedo hago cosas que jamás pensé que podía hacer. Y lo hago. Y como estamos trabajando con trabajadores manuales, despliegue de fuerza física es algo muy importante. El problema es que el carácter del trabajo cambia muy profundamente. Alrededor de 1973-75. Y en ese momento hay un cierto acuerdo. El trabajo preponderante no es el trabajo manual, es el trabajo de conocimiento. Y este modelo de gestión no logra el mismo nivel de efectividad con los trabajadores de conocimiento que lo lograba con los trabajadores manuales, con los operarios, con los obreros. Les doy un dato. En Estados Unidos se hace un estudio con trabajadores de conocimiento y se les pregunta, señores, del potencial de desempeño que ustedes tienen, ¿cuánto entregan en sus empresas? Imagínense todo lo que podrían hacer, lograr, los resultados que podrían alcanzar. De esos resultados ideales, ¿cuántos ustedes entregan realmente en sus empresas? En los Estados Unidos, promedio, 20%. 20%. Jamás el operario diría que con el sistema del modelo de gestión tradicional, tayloriano, estaría dando un 20%. Es más, se tiene que estar siendo sobreexplotado muchas veces, que se está exigiendo más del 100% que es humanamente aceptable. Pero este trabajador dice un 20%. Por lo tanto, hay un 80% de potencial de desempeño no utilizado. Eso es inmenso. ¿Qué pasaría si logramos echar mano a ese potencial no utilizado? Pero lo interesante del estudio es que luego que contestan que solamente un 20% promedio, se les pregunta a todos, ¿y qué le impide dar el resto? Y ahí hay unanimidad. La respuesta de todos es, ¿qué me impide? Mi jefe. Si yo tuviera un jefe distinto, las cosas que yo pudiera hacer. Ahora se le pregunta lo mismo al jefe y dice lo mismo, mi jefe. Y cuando todos dicen mi jefe, hasta incluso los jefes, el problema no son esos jefes, es el modelo de gestión en los que todos están envueltos.
no es esos jefes, es el modelo de gestión, es obvio. Ellos no dicen el modelo de gestión, perciben que con el jefe que les toca no logran, pero todos tienen el mismo problema. Entonces, Drucker, enfrentando este problema, seguimos de la mano con Drucker, ya no vamos a soltar. Dice, a ver, formulemos el problema. Trabajo manual preponderante, modelo de gestión, el que vimos, mando y control. Cambia el trabajo, el carácter del trabajo, surge el trabajador de conocimiento, modelo anterior, obsoleto. ¿Qué hace falta? Lo que él llama gestión del conocimiento. Claro. Si el nuevo carácter del trabajo son trabajadores de conocimiento, lo que obviamente hace falta es la gestión del conocimiento. Pero esto es interesante, porque si uno mira los resultados que la gestión del conocimiento arroja, tenemos que reconocer que son muy pobres, que son muy insuficientes, que la expectativa era cuadruplicar, quintuplicar la productividad de estos trabajadores, estamos solamente en el 20%. Y que si miramos lo que la gestión del conocimiento hace, no logra ni con mucho, ni siquiera duplicar. Hace aportes, sin duda hace algunos aportes, no lo vamos a negar, pero si lo comparamos con otras propuestas distintas, como el movimiento de calidad o la reingeniería del proceso, ellas han hecho mucho más en términos de productividad. Y dice, vaya, qué extraño, como que el resultado no se ajusta. Y hay un filósofo francés que se llama Gaston Bachelard, que dice, un problema sin solución suele ser un problema mal formulado. Dicho en lenguaje nuestro, no será la formulación que hace el observador, que es Drucker, que dificulta la resolución del problema que percibe. ¿Tendrá bien caracterizado el nuevo tipo de trabajador? Y ahí nos despegamos de la mano de Drucker. Pero por Dios, la hemos estrujado hasta ahora. Nos ha conducido por un camino muy fecundo y que creemos muy importante y se lo agradecemos. Y yo mi libro sobre empresas se lo dedico a Drucker, porque sin su reflexión yo no logro llegar donde llego. Y digamos, bueno, examinemos este carácter del trabajo que él caracteriza como trabajador de conocimiento. Veamos si tiene bien formulado el problema. Examinemos el trabajo hoy día. Y cuando decimos eso, nos damos cuenta que para examinar el carácter del trabajo hoy, tenemos que reconocer algo que llamamos la tridimensionalidad del trabajo. Que el trabajo no es una cosa única, que incluye 3 dimensiones que requieren ser examinadas por separado. El trabajo individual, las actividades de coordinación y el trabajo de aprendizaje. El trabajo individual, lo que cada uno hace, lo que cada individuo hace. Pero en esto quiero decir algo que es muy importante para nosotros. La unidad básica de trabajo de una empresa no es el trabajo individual. Repito, la unidad básica de trabajo de una empresa, de una organización, no es el trabajo individual. Para que la empresa como sistema tenga un alto desempeño, requiere garantizar que sus equipos y procesos sean altamente efectivos. Si sus equipos y procesos no son altamente efectivos, el desempeño del sistema, empresa, organización, se restringe. Y para que sean efectivos equipos y procesos, claro, es importante que tengamos individuos en esos equipos y en esos procesos que sean competentes. Pero la efectividad de esos individuos es insuficiente. Es necesario, pero insuficiente. Requerimos que se coordinen bien entre sí, independientemente del nivel de competencia individual que ellos tienen. Porque conocemos equipos y lo vemos. Muchas veces en el fútbol lo vemos.
equipo constituido por jugadores fantásticos, que uno dice, vaya, están teniendo el nivel de desempeño que uno espera. Y les muestro uno. La selección argentina en la clasificatoria. Se lo digo desde Chile, porque eso nos quedamos con la boca abierta cuando terminamos arriba. Ustedes abajo de nosotros. Y decíamos, y comparamos uno por uno, y somos 9-2. Perdemos. 2 jugadores nuestros capaz que hubiesen competido con 2 de ustedes en las mismas posiciones. Pero en 9 éramos peores. ¿Qué pasa? Problemas de coordinación. Que afortunadamente para la selección argentina, de manera importante, se corrigen y se llega al Mundial haciéndose cargo de ellos. Y así le va a Argentina y así le va a Chile. No tan bien a la Argentina, peor a Chile. Pero como correspondía. Claro, se restablecen los niveles de competencia con niveles equivalentes de coordinación. Por tanto, la unidad básica de trabajo de una empresa y de una organización son equipos y procesos, no los individuos. Y para que los equipos y procesos sean efectivos, requiero actividades de coordinación, requiero mirar a cómo se coordinan los individuos entre sí, más allá de sus competencias individuales. Pero si tengo equipos y procesos con individuos altamente competentes que se coordinan muy bien, logro sí garantizar que sean efectivos hoy día, pero no mañana. Porque dada la aceleración del cambio que hoy día enfrentamos, si no hago algo más, esos equipos y procesos están condenados a quedar obsoletos muy pronto. Y la única forma de evitar la obsolescencia es que hoy también inviertan en aprender cosas que les van a servir mañana y les permitan luchar contra la obsolescencia que nos afecta a todos. Y por tanto tengo yo que examinar en qué consiste el trabajo en esas 3 categorías: a nivel individual, actividades de coordinación y trabajo de aprendizaje. ¿Y cuál es la conclusión nuestra cuando trabajamos con trabajadores de conocimiento? Es que en todas ellas, las 3 dimensiones que menciono, el trabajo se realiza a través de prácticas conversacionales. Que si yo le pregunto a un trabajador de conocimiento, como son todos ustedes, ¿cómo diablos hacen lo que hacen? Tendrán que reconocerme que en último término lo hacen conversando con otros, con ustedes mismos, en prácticas conversacionales. Y que por tanto los conocimientos que tenían no son el único elemento que determina los resultados que obtienen. Y que mucha gente, que eran los que sacaban las mejores calificaciones en la universidad, los que han leído más libros, los que saben más, no son siempre los más efectivos. Y que ese déficit en competencia, en conocimiento que tienen, lo suplen con habilidades conversacionales. Tienen conversaciones altamente efectivas, saben vender, saben seducir, saben liderar, saben inspirar. Competencias conversacionales. Y eso lleva a algo que está en el centro de nuestra propuesta. La noción de competencias conversacionales genéricas. Y otro elemento característico de lo que hacemos gira en torno a esta noción. Competencias conversacionales genéricas. Que son fundamentales en nuestro desempeño, que son fundamentales en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, se nos entregan competencias funcionales, técnicas, se nos entregan conocimiento. Pero nadie nos enseña estas competencias conversacionales genéricas que son fundamentales en todo lo que hacemos y todo lo que nos importa. ¿Cómo qué? Como escuchar. ¿Dónde se nos enseña a escuchar en forma efectiva? No tenemos idea. A fundar adecuadamente los juicios a partir de los cuales definimos los cursos de acción que tomamos, a hacer peticiones efectivas, a ser impecable en el cumplimiento de promesas, a aprender a decir cosas importantes que solemos callar, a medir el impacto de nuestras acciones lingüísticas desde el punto de vista emocional y cómo eso afecta a los demás.
que incide en el trabajo, que incide en la calidad de las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el área básica de trabajo nuestro es esa. Enseñar algo que es central para todos, que no se enseña en ninguna parte, y donde para colmo somos increíblemente incompetentes. Competencias conversacionales genéricas. Y esto es muy importante, porque lo que acabamos de ver, que el trabajo del trabajador de conocimiento se realiza en prácticas conversacionales, explica por qué la gestión de conocimiento por sí sola produce resultados tan insuficientes. Y da pistas para avanzar hacia un modelo de gestión distinto. Y quiero muy rápidamente, mostrar, a partir de lo que hemos dicho, algunos elementos que son insumos importantes para avanzar hacia el diseño de un modelo de gestión alternativo. La inadecuación de una gestión impositiva como la del gerente capataz con el trabajador de conocimiento no basta con darle órdenes. No basta con darle órdenes y decirle que esto es lo que tienes que hacer de esta forma y para tal tiempo. Si hacemos eso, dado que ese trabajador suele saber mucho más de lo que yo sé porque su especialidad es distinta, y dado que lo que yo sé es posible que sea el 20% de lo que él sabe, voy a obtener el 20% de su desempeño. Y seguimos trabajándolos así, con una gestión impositiva. En el modelo de mando y control, el poder de decisión está en manos completas del capataz. No se le pregunta al operario, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo podrías hacer esto? Es más, es completamente irrelevante. En el trabajador de conocimiento hay que abrir, hacer participar a los distintos especialistas en las decisiones que tomamos para que sean las más efectivas. El poder se distribuye. Este trabajador suele saber más que su jefe sobre cómo hacer y resolver los problemas que el jefe le plantea. Y es fundamental un tipo de relación distinta. Es un tipo de gestión, a diferencia de la anterior, que se orienta a diseñar los movimientos y tiempos del operario. ¿Cómo debe hacer aquello que le instruí, que no le permito que siquiera opine sobre ello? Aquí lo que me importa es que me produzca el mejor resultado posible. Y donde lo que yo hago como gerente es ayudar a crear las condiciones para que eso él lo logre alcanzar. Un tipo de gestión más orientada a procesos y a resultados. Donde se requiere relegitimar el error. El capataz cada vez que ve un error en el obrero lo anota y lo castiga. Y el castigo será mayor en función del número de errores que comete. No podemos hacerlo así con el trabajador de conocimiento. Porque de él estamos esperando otra cosa. Estamos esperando que innove, que cree, que aprenda, que genere oportunidades de negocio distintas. Y si yo lo castigo cada vez que comete un error, no lo va a hacer. Porque nadie innova, crea, aprende o genera oportunidades de negocio distintas sin cometer al comienzo errores. Estamos entrando en el espacio de lo nuevo y en el espacio de lo nuevo cometemos errores. Tengo que relegitimar el error. Te permito el error en la medida que al final demuestre que valió la pena. Evaluamos después. Tenemos que disolver el miedo en el que le imponemos al operario si no hace lo que yo le digo. Porque este trabajador, el de conocimiento, requiere espacios de confianza. Requiere espacios de autonomía. No puede ser el miedo el elemento rector de la efectividad de la gestión. Cada vez valoramos más en las organizaciones la importancia de lo que se llama capital social, que es la confianza. Que en el desempeño tenemos los que participamos en él, que tienen nuestros clientes con nosotros, nuestros proveedores con nosotros, etc. Se requiere un tipo de gerente que es más que un gerente, que no es un capataz, que en rigor es un líder. Y es un líder
que no se mide por el número de seguidores que tiene, sino por su capacidad de producir nuevos líderes. Estamos hablando de un modelo de gestión radicalmente distinto. Se requiere de un modelo de gestión donde gran parte de la iniciativa debe ser delegada. Donde yo, cuando tengo un problema, yo gerente, no puedo ir a alguien de mi equipo y decirle, haz esto de esta forma, dado que este es el problema. Yo voy y le digo, mira, este es el problema. Esto es lo que se me ocurre a mí para resolverlo. Te pido por favor que no hagas lo que yo te estoy indicando, porque tú sabes mucho más de lo que yo sé. Y te pido que me sorprendas haciendo algo que soy incapaz de pedirte. Es otro modelo. Es otra cosa. Es muy fácil ser un gerente capataz. Denme los pendones del manto, denme el delantal que me distingue frente a los operarios, una oficinita solo, para que vean mi estatus. Ah, si pueden mesa, por favor, con mesa, porque son. Ay, con ventana, fantástico. Mejor, más estatus. Es más, si me dan esquina con doble ventana, ¿se dan cuenta ustedes? Miren a sus alrededores en las organizaciones, ¿quiénes tienen las oficinitas con mesa, doble ventana en esquina? Símbolos de estatus. Lo siento, Juan Carlos. Como corresponde. Con eso yo funciono. Yo hago que esta gente vaya donde tiene que ir. Déjenmelos a mí. Es suficiente. Con esto aplico la autoridad formal. Pero no es tan fácil ser un gerente de este nuevo culto como el que hace falta ahora. No es tan fácil. Este es un gerente que no le es suficiente la autoridad formal. El poder descansa en una autoridad moral, en su capacidad de ascendencia, de influencia, de escucha y comprensión, de generación de interpretaciones poderosas, de diseño de oportunidades nuevas. La autoridad formal no le sirve para nada. Capacidad de persuadir, de sumar, de integrar, de movilizar, de inspirar. El capataz no hace eso. No puede hacer eso, no sabe hacer eso. Y esto es muy importante. Porque si queremos ser el nuevo tipo de gerente que hace falta, tenemos que reconocer que no damos la marca. Que no tenemos las competencias que este nuevo modelo exige. No damos la marca. Y que para llegar a hacerlo, requerimos de un aprendizaje muy profundo, tan profundo, que podemos llamarlo transformacional, tan profundo que si pasamos por él, saldremos de este aprendizaje siendo muy distintos de cómo hoy somos. Y eso no es fácil. Y parte de nuestro desafío, lo que asumimos como empresa, es desarrollar las competencias que conducen al tipo de requerimientos que este nuevo modelo de gestión tiene. Me quedan unos pocos minutos. Y me gusta terminar esta presentación, y siempre lo hago, contando un cuento. Un cuento de un gran empresario, que es para mí la encarnación del tipo de modelo de gestión que tenemos en mente. Me refiero a Dee Hock, empresario notabilísimo de mediados del siglo pasado, la segunda mitad. Dee Hock era un funcionario del Bank of America en California. Habían surgido en los años 50 las primeras tarjetas de crédito y él le pide al banco que le den autoridad y un espacio para llevar la tarjeta de crédito a otro nivel. Es el creador de Visa Internacional. Y se da cuenta que tiene un desafío insólito.
porque tiene que poner de acuerdo a agentes que desconfían de sí mismos en forma casi estructural. Los comerciantes, la banca, la industria, los consumidores. Y que todos tienen que jugar un juego, confiando que el instrumento que utilizan los sirve a todos y se benefician con él. Y D-Hawk en 12 años lleva la tarjeta de crédito al nivel que la conocemos, a un nivel tan fundamental que dudo que haya alguien en esta sala que no tenga en su bolsillo la carta de membresía del juego que inventó D-Hawk. Lo jugamos todos. Nos desenvolvemos gracias a él. Cambió el mundo a un nivel. Cambió el mundo. Y luego de cumplir 12 años se dio cuenta que ya había hecho su labor, dijo, ahora otros pueden seguir. Se han formado liderazgos en distintas partes. No tengo que seguir yo ya cumplí mi misión. Trabajamos nosotros en Venezuela con un banquero que fue uno de los sucesores de D-Hawk, Enrique Benacerraf. Y me voy a retirar, lo nombran presidente honorario. Y dice, vaya, el tiempo que tengo ahora lo voy a dedicar a escuchar música, a hacer alguna labor agraria. Se compró una tierra por allí en Colorado, a escuchar música y a hacer algunas consultorías, porque creo que tengo una experiencia que puede ser útil para ayudar a muchos. Y estaba una tarde en su casa leyendo un libro de un físico americano sobre teoría del caos. Y lee un párrafo donde este autor, Kaufman, dice: la vida surge en un lugar muy especial del universo, en el que el orden pareciera superponerse al caos, porque se configura un orden de un nivel de complejidad que pareciera caótico, y sin embargo hay orden, y da la sensación de que orden, como lo conocíamos, y caos se han superpuesto. Y él dice, pero vaya, claro, pues ese es exactamente el espacio, la mejor descripción del espacio en el que yo he tenido que desenvolverme. Ese es el espacio que hoy día enfrentan las empresas en el mundo. Es exactamente la mejor descripción de lo que entienden. Y esto hay que resolverlo con teoría del caos. Y a partir de esta lectura decide escribir su vida, su labor, lo que hace, y cómo él concibe un concepto de empresa muy distinto del tradicional. Y escribe un libro que se llama El nacimiento de la era caórdica. Y si no han escuchado la palabra caórdica, no se asusten, porque la inventó D-Hawk. Es aquel espacio donde caos y orden se superponen, que lo usa caórdico. Él inventa la palabra. Y en ese libro cuenta distintas experiencias. Es un libro muy entretenido, muy interesante, muy estimulante, muy sugerente. Fue un importante libro en Estados Unidos, no fue un bestseller, pero llegó a los círculos más interesantes de reflexión empresarial y tuvo un fuerte impacto allí. Allí me tocó conocerlo a mí. Y cuenta una anécdota con la que quiero terminar esta presentación. Él dice, cuando yo hago consultoría, ya me he dado cuenta que paso por una rutina particular. Llego yo y les digo, miren, ustedes son personas muy ocupadas, yo quiero ocuparme el mínimo porque me retiré y quiero reducir mi trabajo a lo que realmente es importante. Cobro caro, además. Y por lo tanto le pido que me indiquen cuál es el problema más importante, más acucioso, que se enfrenta, para no utilizarme para hacer cosas que podría hacer cualquier otro consultor. Aprovechen. ¿Y cuál es el problema más importante que ustedes enfrentan en esta empresa? Y él dice, en todas partes que yo voy les digo lo mismo, y para mi sorpresa en todas partes me dan la misma respuesta. Me dicen el problema y es el mismo. ¿Cuál creen ustedes que es el problema que le dicen a D-Hawk cuando pregunta esto? Mi jefe. Mi jefe.
que ese es el problema que hoy día enfrentan las empresas. Ayúdanos a cambiar el modelo de gestión que tenemos aquí, que nos tiene asfixiados, que no logramos desplegar nuestra sala, nuestra creatividad, nuestra productividad. Por favor, cambien la forma como se hace el management aquí. Dice, ¿saben? Me lo esperaba. No me sorprende que me digan eso. Pero tengo la sospecha, porque me ha pasado en otras partes, que cuando me dicen el management, la gerencia, ustedes y yo entendemos cosas completamente distintas. Y yo les quiero preguntar a ustedes, cuando hablan de gerencia, ¿qué es lo más importante que según ustedes tiene que hacer un gerente? Hoy día, a lo que tiene que dedicar la mayor proporción de su tiempo. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante que hoy día, según usted, debiera hacer un gerente? Y todo el mundo le dice preocuparse de los subordinados. Los subordinados, ese es el problema, aquí no se preocupan de nosotros. Yo tengo una visión muy distinta. Lo más importante que hoy debe hacer un gerente, a lo que yo considero que debiera dedicar el 50% de su tiempo, es a cambiar como es. Si siendo como es no sirve. A tener un aprendizaje profundo, ganando competencias que no posee, independientemente de lo que haya estudiado y la experiencia que tenga. Tiene que cambiar su forma de ser, porque no está dando la marca. Siendo como es, estamos perdidos. Y se me miran con un desconcierto completo. Yo le digo, pero no me miren así, les dice. Les queda un 50%. 50%. De lo que queda. ¿Qué es lo que sigue? En importancia y proporción de tiempo. Y ahí dice él que le dicen con un tono un poco más suave. Ahora los subordinados. Y le dicen, no. Los subordinados no. 25% tienen que dedicarlo a gerenciar a su jefe. Tenemos que gerenciar a nuestro jefe, que ellos no saben ni pueden saber lo que podemos hacer nosotros. Porque tenemos formaciones distintas. Y si ustedes no le muestran al jefe lo que pueden hacer, ¿cómo pretenden que él lo vea? Si el problema que ustedes tienen es que él no ve todo lo que ustedes pueden hacer. No lo pueden ver si ustedes no se lo muestran. 25% a gerenciar al jefe. Ahí dice la cara de desconcierto completo. Sí, pero no pongan esa cara, les queda un 25%. ¿Qué viene después? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es la prioridad que sigue? Y ahí me dicen, ¿serán acaso los subordinados? Y él les dice, no. Y contundentemente no. De ese 25%, un 20%, 4/5 partes. El gerente de hoy, no el de ayer, tiene que invertirlo a gerenciar pares, a crear relaciones con gente frente a las cuales no tienen ninguna autoridad y que van a ser fundamentales para los proyectos que tendrán que emprender juntos. Y que si no tienen las relaciones establecidas, no van a poder colaborar y se va a comprometer el desempeño del equipo de la organización. 20% a crear relaciones con pares de confianza, de abrir posibilidades. Estos no son capataces. Y ahí es el concepto total. El desánimo. Pero no pongan esa cara. Queda un 5%. ¿A quién se lo damos? No dicen nada. A ver, le dicen. Hemos trabajado hacia adentro. 50%. Hemos trabajado hacia arriba. 25%. Hemos trabajado para los lados. 20%. No queda sino hacia abajo. 5% a los subordinados.
Pero cuidado, ¿para hacer qué? Para que ellos trabajen un 50% cambiando ellos, que trabajen un 25% general, gerenciándolos a ustedes, que son tan ciegos como sus propios jefes. Un 20% con sus padres, y un 5% hacia abajo, y así sucesivamente. Las matemáticas no cansan. Si yo trabajo 5% con mis subordinados y ellos, que son muchos, un 25% conmigo, nos vamos a encontrar con un cuello de botella. No importa. El concepto que nos entrega D. Hoc nos muestra cuán diferente esto es del gerente capataz. Y parte central de la propuesta nuestra es trabajar en las empresas en un programa que llamamos competencias directivas genéricas, para generar un tipo de gerente que tenga ese aprendizaje del 50%, que gane las competencias conversacionales genéricas básicas de las que hemos hablado, y que avance hacia el modelo de gestión que permita el aprovechamiento del 100% del potencial de desempeño de su gente y del conjunto de la organización. Con eso terminamos un poquito pasado. Son 20 para la 1, no, para las 12. Les pido que por favor estemos aquí a las 12:05, ¿les parece? Gracias.